Es muy reconfortante darnos cuenta de que Dios tiene un plan específico para nuestra vida, para todos sin excepción. No es el mismo plan, pero para cada quien fue diseñado con lo que Dios tenía en mente, sin excepción. Quizás no entendamos cómo actúa Dios como lo hace por el mundo entero, pero lo hace porque es Dios. Él no ha excluido a nadie. Tal vez tratemos de entender algunas cosas que suceden que nos cuesta entender, pero Dios tiene un plan para nuestra vida y quiere cumplirlo si estamos dispuestos a confiar en Él y obedecerlo. Esas dos cosas son fundamentales. Lo que sea que Dios tenga en mente, lo que tuvo en mente al permitir que naciéramos y viniéramos al mundo, confiar y obedecerlo son dos asuntos claves. Entonces le pregunto, ¿quiénes le conocen como alguien que confía en Dios, que obedece a Dios, como alguien que trata de andar en su voluntad, o le conocen como alguien que hace lo que le resulte espontáneo y quiere ser feliz, quiere ser exitoso y quiere adaptarse a los caminos del mundo? Dios no permitió que usted naciera para hacer cualquier cosa que quisiera. Ese no es su plan. Y mucha gente pasa su vida entera sin nunca preguntarse, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cuál es su voluntad para mi vida? Al comenzar a hacernos esa pregunta, se profundiza nuestra perspectiva del propósito de Dios en nuestra vida. Y al considerar eso, pienso en un versículo que se encuentra en el Salmo 103, porque la pregunta que viene a la mente es, ¿cómo Dios puede hacer esto, aquello, lo otro y lo demás? El Salmo 103 y el versículo 19. Marque este versículo en su Biblia si aún no lo ha hecho. Dice así, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Vea esto, y su reino domina sobre todos. O sea, pase lo que pase, Dios está al mando y tiene el control. Quizás no le parezca, pero lo tiene. Escuchamos todas las noticias, los altibajos y los pormenores, y apoyo esto y aquello, me opongo a esto, aquello y lo otro. ¿Dónde está Dios en todo eso? ¿Dónde siempre ha estado? Está al control. A veces permitirá que hagamos cosas insensatas, desastrosas y destructivas, pero a menudo nos detiene. Y a veces se nos hace difícil creer que Dios esté involucrado en cualquier cosa al ver cómo actúa la gente. Y al pensar en estos versículos y en su soberanía, pienso en lo que Jeremías dijo a Dios en el capítulo 32. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Ahora, si creyéramos que todo está al alcance de Dios y de su poder y que nada es muy difícil para Él, actuaríamos de otro modo. No dudaríamos de ciertas cosas. Estaríamos dispuestos a apropiarnos más de sus promesas porque Dios está al mando, tiene el control. Su reino domina sobre todos. Así que pase lo que pase en el mundo, Dios sigue al mando. El problema es que muchas personas no lo creen. Y de vez en cuando veo la televisión y pienso, ¡qué lamentable! Y sigue sin parar hasta que por fin uno tiene que levantarse y apagarlo. Y preguntarse, Señor, ¿ha escuchado a alguien de Dios? ¿Ha escuchado a alguien de Jehová, Yahvé, Elohim, en el Antiguo Testamento, el Dios de todos los dioses, el único Dios verdadero, quien tiene todo poder para hacerlo todo? ¿Hay alguien que cree en Él, confía en Él, que espera su dirección? ¿O escuchamos y vemos y no leemos la palabra de Dios? Podríamos desanimarnos mucho. Entonces, el título de este mensaje es Una mirada más profunda a la voluntad de Dios. Y quisiera hablar primero que todo de las tres distinciones principales en la voluntad de Dios. Son tres categorías. Y la primera es su voluntad predestinada, lo que Dios hará. Irresistible, incambiable, incondicional. O sea, lo que Dios puede hacer por su poder y su amor y lo que nadie puede detener.
Dios tiene el control, es el soberano del universo, su voluntad predestinada, o sea, que ya ha determinado ciertas cosas. Quizás el mundo parezca girar sin control, pero Dios está al control de lo que sea que esté sucediendo. Luego está su voluntad moral. Su voluntad moral se explicaría mejor en los 10 mandamientos. Dios tiene una voluntad moral. No matarás, no mentirás, no cometerás adulterio, etc., los 10 mandamientos. Y por toda la Biblia, Dios prohíbe ciertas cosas. Entonces no pueden suceder, ¿no? Significa que no es su voluntad que ocurran. Lo mejor es que no sucedan, tiene un alto precio que ocurran, es desastroso que ocurran. Porque Dios nos da libertad hasta cierto grado. Esta voluntad moral es donde nos metemos en problemas. Decidimos que queremos hacer las cosas a nuestro modo cuando querramos. Podemos justificarlo. Sin embargo, al violar los 10 mandamientos, al violar las enseñanzas del Señor, se paga un precio. Y no hay sustituto para la obediencia. Y no hay nadie más grande que Dios. Y cuando escucho lo que dicen algunas personas de que haremos esto y haremos aquello, hay un Dios quien determina en definitiva qué haremos y qué no haremos. Él permite desobediencia y rebeldía, pero solo a un precio. El pecado no sale barato. La rebeldía a Dios no sale barata. Escucho a la gente hablar de que harán esto y aquello y lo otro, y quieren libertad para hacer esto, aquello y lo otro. Mire, escuche, sin sentir responsabilidad ante el Dios soberano del universo. Todos somos responsables a Dios, nos guste o no. Y desde luego está la voluntad deseada de Dios, y luego su voluntad deseada para nosotros, su voluntad deseada. Comencemos con la salvación. Dios desea que seamos salvos, desea que seamos bautizados, desea que andemos en su voluntad, desea que aprendamos a orar y a seguir sus enseñanzas en las Sagradas Escrituras. Su voluntad es que aprendamos a obedecerlo desde temprana edad, que aprendamos a escucharlo, a seguirlo, y que reconozcamos que Él es nuestra guía suprema en la vida. Entonces, para poder ser obediente, debo saber cuál es su voluntad. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Dónde lo descubriré? Si escuchamos la verdadera palabra de Dios y la leemos, y si creemos en ella, si queremos la verdad de Dios, si queremos saber vivir, para ser obedientes, debemos conocer la palabra de Dios. Entonces, no levante la mano, desde luego. Cuando digo esto, es para protegerle. La semana pasada, ¿cuántas veces tomó su Biblia y leyó un versículo? Tenemos 7 días a la semana, 24 horas al día. Tiene mucho por hacer en su agenda. Mucho que no tiene que hacer, que quiere hacer. No trabaja todo el día, tiene tiempo libre. ¿Cuánto de su tiempo libre dedicó a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué de esto? ¿Deberíamos comprar esta casa? ¿Deberíamos comprar ese auto? ¿Deberíamos dejar que mi hijo vaya a esta universidad? ¿Debería permitir que mi hija salga con este joven? ¿Debería dejar que mi hijo sea parte de este club? O sea, ¿cuándo fue la última vez que le preguntó sobre la voluntad a quien sabe la respuesta de todo? ¿Qué quiere Dios? ¿No está de acuerdo en que Dios siempre quiere lo mejor para usted? ¿Cuántos lo creen? Diga amén. Dios siempre quiere lo mejor para usted. Si en verdad lo cree, ¿por qué no le pregunta? ¿Por qué toma tantas decisiones sin consultárselas? Mire, Dios tiene una voluntad, un propósito, un plan. Sabe qué es lo mejor para cada situación en la vida y nos invita a pedirle. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios está dispuesto a mostrarnos su voluntad, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿por qué no leer su palabra y preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación en particular? ¿Qué requiere de mí la obediencia? ¿Encaja esto en la voluntad de Dios o no? Y la gente está endeudada porque gastan
sin preguntar la voluntad de Dios. Mire, este es un problema grave en este país. El endeudamiento es algo muy, pero muy serio. Alguien dirá, ¿pero qué tiene eso que ver con la Biblia? Comience a leer y lo descubrirá. Dios tiene mucho que decir del dinero y de no endeudarse. Entonces, al pensar en un pecado que lleva a otro, Dios tiene una voluntad para nosotros. Su voluntad siempre es lo mejor. Siempre es lo mejor para nosotros. Su sí es lo mejor, su no es lo mejor. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, al pensar en la voluntad de Dios, es el mejor plan de Dios para nosotros. Quizás diga, mi vida está desorientada y no sé a dónde ir. Así que permítame darle otra división de la voluntad de Dios y es su voluntad personal para nosotros. Y podemos dividirla en 3 categorías. La primera es su voluntad intencional, o sea, ¿qué tenía Dios en mente para usted? No sé quiénes hayan sido sus padres, ni cómo le criaron, pero ¿qué tenía Dios en mente para usted? Piénsalo por un momento y su voluntad intencional. ¿Qué tenía Dios en mente aún antes de que usted naciera? ¿Qué tenía en mente sobre su educación? ¿Qué tenía Dios en mente, por ejemplo, en cuanto a sus dones espirituales? Al aceptar a Cristo como su Salvador, usted, mire, fue dotado de facultades, talentos y destrezas para hacer lo que Dios quiere que haga. Y si recuerda, a temprana edad pensaba, cuando crezca voy a hacer esto, aquello y lo otro. ¿Alguna vez le preguntó a Dios lo que Él quería que hiciera? Usted dirá, ¿cómo saber lo que Dios quiere que haga? Y si está hoy aquí y no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, quizás nunca se lo ha preguntado. Piense en esto. ¿Alguna vez se postró de rodillas y dijo, Señor, no quiero desperdiciar mi vida, quiero que mi vida cuente? Y si quiero que cuente, y si vas a ayudarme y a contestar mi oración, devorar lo propicio, entonces, ¿qué es lo que quieres que haga? Muy pocos jóvenes hoy hablan acerca de la voluntad de Dios en su vida porque nunca le han dado consideración alguna. Que Dios, quien es soberano del universo, tenga un plan para su vida. Como padre, ¿alguna vez se ha sentado con su hijo o su hija y le ha dicho, hablemos de una de las cosas más importantes en tu vida? ¿Y qué es eso? Y tal vez piensen que su educación, ¿no? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? La voluntad de Dios. Y le digo que esta es la verdad. No quizás, la verdad. Todas las noches que estaba en casa con mi familia, desde que nacieron mis hijos, oraba con ellos en su cama. No tenían ni idea de lo que decía. Que Dios les mostrara su voluntad para sus vidas desde muy temprana edad. Mucha atención. Esperamos hasta muy tarde para hacer lo más importante. Lo más importante que aprenderá en la vida, ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces, al considerar su propia vida, en su vocación, por ejemplo, si va a buscar un empleo, solo busca trabajo o dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora pensemos en esto un momento. La persona indicada a quien preguntarle en primer lugar es a Dios. ¿Dónde quieres que trabaje? ¿Cuánto quieres que gane? ¿Cómo quieres que invierta mi vida? Piense en esto. Con el pasar de los días, nuestro tiempo corre. ¿No cree que sea así? Cuando llegue a mi edad, se dará cuenta de que el tiempo vuela. No cese, no se rinda, no se preocupe, no se angustie, confíe en Dios, hará que cada día cuente. Pero no se da cuenta de que Dios tiene un plan, que Él tiene una respuesta para todas esas preguntas que tenemos, y a menudo son preguntas que debemos llevar delante de Dios Todopoderoso, pero solo tomamos la decisión. Mucha atención, porque tomamos decisiones basándonos en el conocimiento humano, en el limitado conocimiento humano y en las emociones que a menudo están del lado equivocado, y a menudo para complacer a alguien más. Al único a quien estamos obligados a agradar, según la Biblia, es a Dios Todopoderoso. Debo agradarlo, quiero agradarlo. Lo sabio, lo inteligente es agradar a Dios. Mire, si lo conoce, sabe esto. Dios solo quiere lo mejor para usted. ¿Amén? Pues mire, muchos padres no pueden decir eso.
quieren lo que parezca ser lo mejor para sus amigos y vecinos, que sus hijos manejen esto o vistan aquello. Los arruinamos. La voluntad de Dios es una de las cosas más importantes en nuestra vida. Usted dirá, pues, ¿qué debo consultarle a Dios todo? Dicho de otro modo, ¿qué es tan insignificante que no tenga que hablar con Dios al respecto? ¿Y qué dice? ¿Dios tiene una voluntad para nuestra vida? Y hay una voluntad intencional y una circunstancial, la cual es ¿qué? Su voluntad circunstancial es ¿qué? Me equivoqué aquí, pero enderezo mi vida con Dios, le entrego mi vida y tenemos un nuevo comienzo. ¿Por qué una voluntad circunstancial? Porque Dios nos conoce. Sabe que fallaremos, que tomaremos malas decisiones. Sabe que somos humanos, como decimos. Así que esa es su voluntad circunstancial. ¿Nos echa fuera? No. Vivimos en nuestra voluntad circunstancial a menudo con menos. Logramos menos satisfechos, menos felices, menos pacíficos, menos, porque no nos detenemos a preguntarle primero. Ahora, si nos detenemos a preguntarle, Dios está dispuesto a corregirlo. Algunas cosas corregirá, otras no, debido a las circunstancias. Entonces, su voluntad circunstancial es, aquí estoy, este es el desastre que hice, así tan lejos llegué. Ahora, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo en este momento? Y mire, esta es la voluntad inmediata de Dios. O sea, ¿qué quiere hacer Dios ahora mismo en su vida? ¿Cuál es su voluntad hoy en su vida? No podemos cambiar el ayer, pero sin duda podemos marcar la diferencia para mañana, porque mañana es un privilegio, una oportunidad y Dios está con nosotros. Su voluntad inmediata. ¿Cuál es su voluntad inmediata para lo que Dios quiere que haga hoy? Por ejemplo, vayamos un momento a Santiago y veamos este pasaje en el capítulo 4. Leamos el versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿No le parece a la gente de hoy? Esto es lo que haré. Lo haré en grande. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, al examinar su vida, pregúntese, ¿cómo invierto mi tiempo? ¿Cómo gasto mi dinero? ¿Cuáles son sus amistades, sus relaciones? Lo que compra, su testimonio. Quizás diga, pues a Dios no le interesan las pequeñeces, como que Dios se interesa en lo personal, en lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, cómo lucimos, cómo actuamos. Así que no vivimos en un vacío, vivimos en un mundo habitado en nuestro espíritu por el Dios vivo, quien nos ha equipado y nos facultará para hacer su voluntad cada día, todo el día, si estamos dispuestos a entregarle nuestra vida y rendirnos a Él. ¿Cuál es su potencial en este momento en su vida? Solo Dios lo sabe. Pero quizás sea mucho mayor de lo que cree. Usted dirá, he cometido tantos errores. ¿Quién no ha cometido errores? Diversos tipos de faltas. Y este error puede ser trágico para alguien y el error de una persona puede ser mucho más nefasto que el de otra persona. El asunto no es ese, el asunto es, Dios, en esta dirección somos tú y yo, Señor. Lo que falta en mi vida, ¿qué es, Señor? Donde haya metido la pata, muéstramelo. Lo que deba confesar y arrepentirme. Lo que sea que deba entregarte a ti, Señor, que nunca te haya entregado. Dios mío, quiero lo mejor que tienes para mi vida. Pregúntese esto cuando se examina y recuerda su vida desde antes de su adolescencia. Piensa en su vida. ¿Qué cambiaría? Quizás todos cambiaríamos algo, ¿cierto? Todos cambiaríamos algo. Piensa en su propia vida. ¿Qué cambiaría? La segunda pregunta es esta.
¿Por qué llegó tan lejos creyendo que de algún modo podría lograrlo sin Dios? Y piensa en esto. Cuando entregó su vida al Señor Jesucristo como su Salvador y fue bautizado y se unió a la iglesia, ¿le entregó su vida al Señor entonces? Cuando pienso en esto me abruma que el Santo Dios, que es soberano del universo, me ama lo suficiente para mostrarme su voluntad y mostrársela a quien sea que esté dispuesto a pedírselo. ¿Está dispuesto a confiar en Dios? Donde esté, con quien esté, con sus errores y sus éxitos, con lo bueno y lo malo. ¿Está dispuesto a decirle, Señor, lo sabes todo de mí? ¿Sabes cuánto lo arruiné? Te pido que perdones mis pecados y sé que no tengo años y años para compensarlo, pero, Señor, ¿me ayudarías a pasar el resto de mi vida en tu voluntad circunstancial, siendo las circunstancias lo que son? ¿Me ayudarías a vivir como quieres que lo haga? ¿El resto de mi vida como quieres que viva? ¿Le diría eso a Dios? No se deje entrampar por el diablo. Mira, el diablo dice, es demasiado tarde. Muy tarde. Solo ignora este sermón, es muy tarde ya. No es muy tarde mientras respire. Para arreglarse con Dios. Quizás haya perdido oportunidades, pero hay más de las que percibe. Tal vez haya maneras en las que Dios pueda usarle que nunca había considerado porque nunca se lo había preguntado a Dios. Lo que le digo es esto, no se rinda. Pídale a Dios, Señor, con las circunstancias como son. He desperdiciado eso y estas son las circunstancias, pero me perdonarás. Lo prometiste, Señor. ¿Cuál es mi siguiente paso? Mi vida es lo que es. ¿Cuál es el siguiente paso, Señor? Estaría dispuesto a decirle, oh Señor, el siguiente paso en mi vida lo daré. Lo que sea que me digas que haga, eso, Señor, lo haré. ¿Estaría dispuesto a decirle eso a Dios hoy? ¿Confía en Él lo suficiente para decirle que lo próximo que Él requiera de usted lo hará? ¿Confía en Él lo suficiente para hacerlo? ¿O se sienta allí, escucha esto y dice, sí, pero usted no conoce mis circunstancias? Nadie conoce las circunstancias de todo el mundo. Solo le pregunto, ¿está dispuesto a confiar en Dios? Todos debemos confiar en Dios, pase lo que pase en la vida. Tenemos el privilegio de hablar con Dios Santo, quien tiene todo el poder, todo el amor y toda la autoridad, quien nos toma donde estemos y hará algo en nuestra vida que quizás nunca imaginaríamos, pero está dispuesto a entregarse a Dios solo para ver lo que hará. ¿Qué hará Dios en su vida si se entrega por completo a Él? Creo que le sorprenderá. Será una grata sorpresa. ¿Tiene la valentía de decir, Señor, creo que tienes una voluntad para mi vida? Sé que no estás agradado en cómo he vivido, pero hoy te pido que me perdones. Pudiera echarle la culpa a otros, pero Señor, no culparé a nadie, te pido perdón. Y de hoy en adelante, al salir de las puertas de la iglesia, salgo rendido a tu perfecta voluntad, lo que sea. Haré lo que me digas y creeré, Señor, por ser Dios admirable de amor, bondad, benignidad y restauración. Me tomarás y harás lo mejor en mi vida desde hoy en adelante. ¡Wow! ¡Qué diferencia tan grande Dios puede hacer en su vida! Si usted está dispuesto. Padre, cuán agradecido estamos, porque nos perdonas, nos limpias, restauras, y todo lo bueno que haces en nuestra vida. Te pido que todo el que escuche este mensaje sienta una gran convicción, que se sientan muy inspirados. Para algunos será muy doloroso, pero que sean sinceros para entregarse a ti y ver lo que harás por el resto de sus vidas. Oh Señor, esa es mi oración, por el resto de sus vidas. ¿Qué hará Dios por el resto de su vida?
Padre, estás lleno de sorpresas, lo sabemos que es verdad. Sorpresas maravillosas. Quizás creemos que no somos dignos o que a nadie le importa, pero sabemos que esa no es tu actitud. Solo esperas a que digamos, sí, Señor, para que comiences tu restauración en nuestra vida, que nos cambiará para siempre. Y esa es mi oración hoy en el nombre de Jesús.